Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá. Audre Lorde. En este podcast encontrarás temas sobre salud mental, feminismo, magia y otros tantos. Un encuentro entre mujeres, brujas, psicólogas, hablando desde nuestras vivencias y sentipensares. Hola, soy Luna. Hola, soy Alex. Bienvenidas al podcast de Psicobrujas. Bueno, pues el tema de hoy es violencia laboral y para ello tenemos una invitada. Tenemos aquí a Eri. Eri, muchas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo, por brindarnos el honor de estar presente aquí y de ser la primera invitada del podcast. ¿Podrías presentarte, por favor? Claro que sí, Alex. Gracias a las dos por hacerme partícipe de este proyecto que ustedes tienen. Qué bonito. Pues bueno, mi nombre es Erika Galindo Arroyo, tengo 30 años, soy psicóloga egresada de la Universidad de Puebla. Yo soy de hecho de la ciudad, bueno, no de la ciudad de Puebla, sino de la Sierra Norte de Puebla, de un pueblito que se llama Tetela de Ocampo. Y pues bueno, allá en Puebla hice la licenciatura y aquí en la UNAM hice la especialidad en adultos y grupos. Y bueno, entre otros diplomados y cursos, talleres, que pues ya como colegas ustedes sabrán que hay que siempre estarse como en esa actualización y me gusta mucho, en general me gusta mucho como estarme, pues yo le llamo nutriendo, enriqueciendo esa parte del saber. Para poder acompañar en psicoterapia. Yo me dedico a acompañar a otras personas, en su mayoría mujeres, desde adolescentes hasta adultos pues mayores, hasta 70 y tantos años. Y pues actualmente estoy laborando pues en lo privado más, a nivel presencial y a nivel online. Ya saben que a partir de la pandemia pues se dio a conocer muchísimo más la parte de poder conectarse así a nivel online. Y pues bueno, sí he estado trabajando antes en algunas otras clínicas. Creo que más he estado solo en lo clínico, en el área clínica en psicología. No he estado, como le llaman, de godín, no he estado tampoco en ninguna otra o empresa o escuela, o sea, como que solo me he dedicado al área clínica y bueno, es algo que me apasiona, que me gusta mucho, el estar acompañando a otras y a otros. Sí. Gracias, Eri. Bienvenida. Para tu terapia presencial es en Ciudad de México, ¿no? ¿Radicas acá? Sí, así es, sí, estoy aquí en la Ciudad de México desde hace ya 6 años, entonces estoy hacia el centro sur de la ciudad, ahí está el consultorio, y en línea, pues bueno, ya, ahí a todo nivel. Bueno, pues nuevamente gracias por aceptar hacer este episodio con nosotras, que sabemos que no es sencillo hablar de este tema. Nosotros nos conocimos en este lugar de trabajo del que vamos a hablar y pues bueno, no sé si quieras empezar a contarnos si hay alguna vez tú has vivido violencia laboral. Considero que sí, digo, de entrada creo que también por el desconocimiento que a veces se tiene de los términos, de la Ley Federal del Trabajo, actualmente, no tan actualmente pues ya, pero de la norma 035, ¿no? En las empresas. Entonces sí, considero que incluso, fíjense que desde muy chiquita, o sea, a mí me gustaba mucho trabajar, o sea, como tener mi propio dinero, entonces llamémosle un poco como ya entrando la adolescencia, decidí en mi pueblo, pues vender como en una panadería. Yo salía a ofrecer donas y demás, y luego estuve en un mercado y también ahí como que acomodaba la fruta, y creo que desde el punto del género, pues me mandaban a la cocina a hacer de comer, y yo era, o sea, apenas empezaba, les digo, a la adolescencia, yo creo que unos 12 años u 11, y justamente ahí sufrí acoso, o sea, los trabajadores, pues justo como en este desarrollo físico, pues sí me llegaron a tocar, ¿no? Entonces justo creo que incluso desde ahí yo considero que hubo una violencia laboral, un hostigamiento, un acoso,
Y pues justo el hecho de como incluso paralizarte y decir, ¿qué hago? Esto es normal, no es normal, es el jefe, son mayores a mí, entonces como que piensas que eso, pues justo ahí se va normalizando, ¿no? Entonces, pues sí, considero que sí. Y ya más adelante, pues sí, también en clínicas, como les decía, que he estado aquí en la Ciudad de México, eh, como la explotación, creo que más desde esa parte, a nivel económico, en una clínica que estuve laborando a inicios, o sea, como en general que también la clínica se estaba dando a conocer. Una nutrióloga y yo fuimos las que pues alzamos la clínica, los jefes o las personas que estaban en pues titulares de eso nunca se presentaban, casi nunca estaban, y cuando llegaban a estar nos cargaban la mano horrible, no respetaban como el, la población a la que yo les mencionaba que yo no atendía infancias. Y era como, ay, pues es que seguramente es muy fácil el caso, échatelo. Es como, ¿cómo me voy a echar caso? O sea, no tiene que ver con lo fácil o sea, no tiene que ver con eso. Entonces, entre otras cosas que de verdad que luego como que lo recuerdo e incluso se me dificulta eh, como volver a mencionarlo, como que lo bloqueé en algún momento, o sea, como que dije, ya, esto ya pasó, ya no quiero como saber nada más de esto. Entonces, sí, un poquito va por ahí. Y creo que sobre todo en esta cultura mexicana en donde te enseñan a ponerte la camiseta por el equipo, para la empresa, pues creo que desde ahí empezamos mal. Y creo que es algo de lo que se aprovechan de muchas personas, sobre todo por la necesidad económica que uno llega a tener, ¿no? Como mencionabas, ese miedo de hablar, de decir, es que si digo algo, puede que me despidan. Y mi comida del día de hoy depende completamente de eso. Entonces, ahí se puede ver la ejerción del poder, pues, patriarcal, económica. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Perdón, aquí en Ciudad de México justo yo me iba por ese lado, estaba empezando, ¿no? Porque también trabajé en el DIF en mi pueblo, bueno, como en una área del DIF que se llama VR, que es Unidad Básica de Rehabilitación. Y y cuando me vine hacia la ciudad, pues justamente mi idea era como, bueno, pues si empezamos de abajo o empezamos de a poquito, no importa, pero justo vamos a sacar adelante la clínica, esta clínica nueva, ¿no? Pero realmente pues ni te daban recursos para poder sacarla adelante, ¿no? O sea, oye, Eri, cuéntanos un poquito más de esta transición de Puebla para la Ciudad de México. ¿Cómo lo decidiste? ¿Por qué decidiste venirte para acá? ¿En dónde empezaste? Híjole, viene desde un sueño que he tenido, o sea, que tenía desde muy no desde muy chiquita, desde muy joven. La Ciudad de México fue la primera ciudad que conocí, entonces yo venía aquí de vacaciones con mis primas y pues por ellas como que conocí justo la ciudad, las plazas comerciales y demás, pues el cine, todo esto que ahora me encanta. Y justo cuando empiezo como ya a saber como qué voy a estudiar, qué quiero, y empiezo a darme cuenta como que quería estar en la UNAM, o sea, como que investigar en qué universidades, pues sí, mi sueño siempre era como la UNAM, la UNAM, la UNAM. Y en ese momento pues no pasó, me quedo a 12 puntos y pues dije pues en Puebla, ¿no? Que yo en Puebla no es que no hubiera querido estar ahí, sino que no tenía ni conocidos, no conocía la ciudad de Puebla, aunque fuera de Puebla, pero no conocía la ciudad de Puebla. Y pues me quedé y justamente como por mucho tiempo incluso comparaba los planes de estudios, o sea, como que yo decía, ay, pero es que en la UNAM están viendo esto ahorita, o es que en la UNAM tal cosa, ¿no? Ya ahorita la verdad es que, bueno, cuando llegué a la especialidad, porque esa transición fue como terminé de la licenciatura y yo dije, pues no me voy a quedar con esas ganas de hacer algo en la UNAM. Entonces, pues empiezo a aplicar, o sea, después de salir de la universidad, me vengo a la Ciudad de México y aplico para la especialidad, pero en ese lapso me dicen como hay una vacante para que vengas a cubrir
en el DIF en tu pueblo, entonces me regreso, ya cuando se termina pues ese lapso, me vuelvo a venir para acá. Entonces fue como un ir y venir, creo que constantemente mi vida así ha sido, como no soy, más bien un tío me decía, eres de aquí y de allá. Entonces yo encantada de de ser de diferentes y más bien como de ser de un pueblo, porque como que en general, yo creo que Mariana no me dejará mentir, que es del pueblito también. Es muy rico en general en cultura, no sé, pero como que también me siento más cercana en general como a la gente, muy empática, no sé, como mi personalidad yo creo que también tiene mucho que ver el pueblo en sí. Pero pues esa fue como esa transición, que fue un sueño de yo decir, yo quiero ir a la UNAM, y ya después pues aquí yo me quedé. Ya después yo también ahí veía como, qué bueno que la licenciatura la hice en Puebla, en la UAP, porque es una excelente escuela también. Y no, hombre, o sea, yo cuando llegué a la especialidad fue como, no era comparación ni mucho menos, o hacer menos a mis compañeras, pero habían cosas que yo decía, me encanta que yo pude haber visto como distintos modelos, enfoques, y como que era más ecléctica la cosa, y pues ya en la especialidad fue como, a ver a qué te gusta más, ¿no? Pero en sí esa parte, y que me encanta la ciudad. Mucha gente me dice como, ¿por qué muchos le oímos a la ciudad, nos queremos ir de aquí y tú quieres estar acá? Y yo, sí. Pues bueno, volvemos al tema de lo laboral. No sé si quieras contarnos un poquito de tu última experiencia en este tema. ¿Quieres contarnos qué pasó o desde cómo lo viviste, desde donde tú te sientas cómoda también? Yo les platico a ustedes, los que nos escuchan, que como les decíamos, pues nos conocimos Eri y yo ahí. De hecho, firmamos contrato el mismo día. No me dejarás olvidarlo, Eri. No. Y pues desde ahí, yo creo que desde la firma del contrato fuimos como ahí muy cercanas. Y todo lo que viene y pasó después, yo no lo viví de manera tan directa. Yo fue como más indirecta, y por eso quería que Eri viniera y nos platicara tu experiencia. Sí, justo desde que empezamos a planear el podcast, consideramos que este era un tema muy interesante, y que si bien creo que muchas personas hemos vivido violencia laboral, específicamente ustedes vivieron un poco más, llegaron a un grado más, ¿no? Bueno, desde la perspectiva que yo tuve, porque pues yo no estuve involucrada, yo simplemente, Mariana me contaba, ¿no? Cómo se sentía y así. Entonces, desde el momento que dijimos violencia laboral, creo que las dos coincidimos en que debíamos de hablar de ese tema, de ese lugar, y Mari dijo, yo sé quién va a ser la primera que va a venir. O sea, desde el principio está apuntadísima ahí en la lista de ella va a ser la invitada del programa. Pero bueno, muchas gracias. Qué triste que sea en un tema así, ¿eh? O sea también. Sí, caray. Fíjate que por mucho tiempo, o sea, como que de entrada, el cómo lo viví, con miedo, incluso el ahorita poder nombrar ciertas emociones, cosas que pasan ahí, como que todavía hay fantasmas, ¿no? O sea, como que todavía se percibe un cierto ambiente de paranoia, ¿no? A veces, incluso no soy la única, habemos varias que justamente salimos de ahí, y que pues, es una asociación feminista, ¿no? Como lo mencionan en general, o se dan a conocer, ¿no? Que no quiero decir que justo no sean feministas las que laboran ahí, porque pues estuvimos ahí. Ya más adelante a lo mejor opinaré como de que se lucre y demás, ¿no? Pero justo, o sea, como desde lo emocional lo viví con miedo, con incertidumbre, con invalidación, porque incluso yo decía, es que igual esto no es para tanto, ¿no? O sea, como porque llegué con otra colega, llegamos a casi a demandar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la verdad sí fue como, tal vez no es para tanto, o como que creo que es esta vocecita como de esta parte de entre el miedo, invalidación, pues esta parte de la impostora, ¿no? De sentirte que
que no, o sea, que creo que estás exagerando, ¿no? Como un gaslighteo ahí de empezar a nublarte lo que está pasando. Y pues también con desilusión y decepción, porque cuando yo entro a este lugar, incluso la manera en que nos entrevistan, ¿no? Fue pues no como en una empresa, y eso fue algo que me encantó. Que pues justo nos conocimos entre varias, ahí conocí a Mariana, yo soy muy sociable, entonces le pedí luego el número como Mariana, ¿dónde vives? No sé qué, y pues por si quedamos, pues hay que vernos, ¿no? Vivíamos de hecho medio cerca en ese entonces, y justo como que fueron un choque de emociones, porque pues fue como les digo, una decepción y desilusión, de un ambiente que justo como que en cierto tiempo pues yo me sentía segura, sentía que me podía vestir, que no tenía que llevar bata, ¿no? Para dar terapia, que podía expresarme siempre y cuando pues respetara y me respetaran, o sea, como que por un tiempo hubo ese sentimiento en mí. Entonces creo que también romantizamos, o romanticé yo, ¿no? Bueno, creo que sí fue un romance colectivo en general del lugar, ¿no? Que como que se quebró mucho y fue como, ¿qué pasó? ¿No? Como un amor romántico, pero de lo laboral en el feminismo. Entonces, creo que así fue como el mirar esas realidades y mirar como justo que lo bonito fue que pude mirar una red de apoyo, una red que me contuvo y que me validaba y que me apoyaba en estas decisiones que yo iba tomando, o sea que hubo acompañamiento. Uh-huh. Y yo confirmo. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue que te enteraste de esta empresa, de esta asociación? Dices que no las entrevistaron como en un trabajo normal. ¿Cómo fue este proceso de selección? Dices que al principio estabas muy emocionada. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, pues justo yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, pues ya cuando empiezo como a adentrarme al feminismo y a conocer en un diplomado que tuve de la UNAM, conocí como a otras colegas que sabían mucho de feminismo, ¿no? Y yo dije, yo quiero saber. Entonces, pues ahí como que empecé a unirme con estas colegas, platicamos, y una de ellas, pues, estaba en ese lugar. Y yo ya había visto como en redes sociales, ya ven que ahora todo se mueve por ahí, uh-huh. Ya había visto que ahí estaba, pues, muy como publicitado el espacio. Y pues me metí, empecé a chismosear y dije, órale, se ve interesante. Y les digo, o sea, como en esta parte de yo querer estar acompañando a otras mujeres, a otros, pues sí, principalmente a mujeres. Ya después eso también fue algo que me desilusionó en ese espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces pues como que empecé a preguntarle a esta colega que estaba ahí como de si hay una vacante o si se supone espacio, si sabes, pues me avisas, y pues ya, para estar atenta. Se dio, y pues justo el proceso de selección fue como contestar una encuesta, como justo muy sencillo, como ¿qué conoces de feminismo? ¿Cómo es la terapia feminista? Como cuáles son esos pilares que tú identificas del feminismo, o sea, como mucho desde feminismo, pues para saber, pues desde dónde te movías, ¿no? Y también un poco de tu enfoque y de, pues qué tipo, en general fue como, qué tipo de feminismo, ¿no? Hacia dónde te vas. Y pues ya, o sea, me llamaron y fue como, pues te vamos a entrevistar. Y fuimos varias, o sea, fue como en grupo, eso fue como lo bonito, que no se sentía ese nerviosismo de, ya sabes, como incluso en una empresa como súper presentable y como qué opinas de la empresa y cosas así. No, o sea, más bien era como conocernos a nosotras y entre nosotras. Entonces, incluso pues la que nos entrevistó y la cabeza de la asociación, pues igual, o sea, como que se acercó más. Incluso cuando me gustó algo muy bonito, que de hecho ahí tengo la foto en mis redes, que justo hay como un ejercicio que nos dejan, que fue como ¿cómo representas tú el feminismo en ti? ¿No? Entonces yo tenía por ahí unas florecitas de esas como secas de muchos colores y me las puse así como en la cabeza, como floreciendo, ¿no? O sea, como que
Y pues en mi mente, en mi cabeza, que fue lo que iba haciendo como ese cambio, esa revolución en mí el feminismo. Entonces, eso fue como lo distinto, ¿sabes? Que no fue muy desde normado, cuadrado, preguntas cerradas, o sea, era más como, pues compártenos de ti, ¿no? Así como una charla como ahorita, y pues creo que pues eso te da a ver incluso muchísimo más de cómo, pues qué esperas incluso del lugar. Y eso fue. ¿Tú, Mari, sentiste lo mismo? ¿Te sentiste tranquila cuando te entrevistaron, cuando vos pasaste por ese proceso de selección? ¿Lo viviste igual que Eri o lo viviste de una manera diferente? Yo lo viví, bueno, no sé, Eri, ahorita por como le escucho lo cuenta muy tranquila, pero yo lo viví con un montón de nervios así, al full disparados. Y es que yo las conocí es que mi proceso es que fue tú ya un poco diferente. Ahí. Ajá, yo ya estaba haciendo voluntariado con ellas. Entonces, y de hecho antes del voluntariado, mi terapeuta de aquel entonces era parte de esta asociación. Entonces, yo no me acuerdo cómo di con mi terapeuta, la verdad ni me pregunten, me imagino que había alguna publicidad por ahí en Facebook, pero total, que mi recuerdo llega que yo estaba en proceso con esa terapeuta, ella sabía que yo ya estaba, creo que era 2018 porque ella estaba por egresar y yo estaba como con todas estas dudas de qué es lo que sigue, hacia dónde me tengo que ir, ¿no? Y así. Y ella me dijo, mira, esta asociación es feminista, y tienen un programa de voluntariado, entonces si quieres como empezar a conocer y así, y dije, pues va. Y entonces yo me metí, me metí a su programa de voluntariado, lo hice como aproximadamente por 6 meses, una cosa así. Me acuerdo que esos 6 meses tal vez debieron ser una advertencia que yo dejé pasar, yo no lo sé, ¿no? Porque según yo en esa temporada no tenían como tal un departamento de RH, o sea, era como 1 o 2 chicas haciéndose cargo de todo, ¿no? Y estas chicas fueron muy amables, siempre fueron muy lindas, muy amables. Me acuerdo que algo que me llamó mucho la atención es que nos dijo cuando nos enseñó las instalaciones y todo, nos dijo, ustedes pueden venir en pijama si quieren, aquí no hay código de vestimenta, no sé qué, y así. Y a mí eso era lo que me llamaba mucho la atención, justo lo que dice Eri, como toda esta diferencia de lo normal o lo formal, ajá. ¿Lo godín? Ajá, lo godín, y dije, no manches, qué chido. Y sí, también me ilusioné mucho, dije, pues sí, es aquí. En el voluntariado sí llegué a sentirme un poquito explotada porque no te pagaban, es voluntariado y yo lo entiendo, hasta ahí todo cool, pero me empezaron a pedir más horas y más horas y más horas. Entonces había domingos enteros que yo me la pasaba haciendo, o sea, trabajando sin hora de comida y así, ¿no? Así, pas, hasta que salía. Y yo en ese momento lo veía como, es mi problema porque yo no estoy poniendo límites, ¿no? Y de hecho lo empecé a hacer, o sea, sí me empecé a negar y yo con un montón de culpa que eso me pasó después cuando todo explotó, porque dije, bueno, para cuando entran las entrevistas laborales, o sea, ella llevaba, no sé, como 5 o 6 meses que habíamos egresado y que llevaba haciendo el voluntariado, pero yo no tenía ninguna, o sea, nada más tenía la licenciatura, no tenía maestría, no tenía especialidad, no tenía nada más. Entonces a mí era uno de los requisitos tener la licenciatura, la cédula y una especialidad o maestría. Entonces yo negocio con una de estas chicas. Les digo, pues es que no tengo maestría ni nada, pero necesito trabajar para pagarme un diplomado o algo así, ¿no? Entonces denme el trabajo y con lo que vaya ganando voy pagando la especialidad o diplomado. Costó trabajo porque al principio no querían, pero después accedieron. Ya después viene lo de las entrevistas y quedo. En la entrevista me sentí súper nerviosa. Creo que mucho tenía que ver esto de que no tenía experiencia y de que no tenía como la maestría o el diplomado o la especialidad. Y justo esta situación de que me dieran chance, me dieran la oportunidad de empezar a trabajar así, después de todo lo que pasó me empezó a generar muchísima culpa y muchísimo de ellas me tendieron la mano y yo les estoy fallando, ¿sabes? Entonces, eso ya me estoy adelantando un poco, pero
Sí, o sea, fue parte del proceso, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo me sentía un manojo de nervios. Fue muy bonito, sí, pero sí me sentía un manojo de nervios. Uh-huh. Para los que no saben, RH es recursos humanos. Ay, sí, perdón. Y es importante que en todas las oficinas que existan de trabajo siempre tiene que haber un área de recursos humanos porque son las encargadas de ver pues justamente el recurso humano, el cómo se sienten, el que no estén siendo violentados, que estén siendo respetados, que se les pague a tiempo, que se cumplan con todos sus derechos de los trabajadores y viceversa, ¿no? Y hablando un poquito de recursos humanos, quiero preguntarles, ¿les dieron contrato? O sea, en su contrato venía bien especificado lo que iban a hacer, lo que les iban a pagar, cuántos días, horas iban a trabajar, porque eso también tiene que venir especificado en un contrato. Justo en ese contrato, yo creo que hablo también desde mi responsabilidad y también desde mi desconocimiento, ¿no? Venía un horario, incluso venía así como un cronograma, ¿no? Que de cuántas horas tú tenías que trabajar y ya. Especificar como cuánto ganábamos, no, porque, por ejemplo, era de acuerdo a un estudio socioeconómico, entonces, pues cada persona podía pagar distinto. Y pues era muy variado, ¿no? Cada mes, cada quincena recibías, pues, diferente. Cabe mencionar que ahorita qué bueno que tocan el tema de los dineros, porque, por ejemplo, ahorita que pasó en el SAT toda esta situación del anual, se me fue el nombre, pero declaración anual, pues me retuvieron, ¿no? Y creo que es mucho de lo que muchas, valga la redundancia, estamos peleando o como que nos da mucho coraje porque justamente todavía, o sea, yo renuncié ya pues casi hace un año, o más bien hace un año, y ahí está todavía ese tema, ¿no? Ese arroz ahí porque ellas no pagaron impuestos, no pagan impuestos, están mal ante el SAT. Entonces eso afecta a todas nosotras. ¿Por qué? Porque pues sí, el SAT no nos retiene, ¿no? O sea, al final es como, oye, pero yo sí pagué mi SR, yo sí pagué, yo estoy al corriente, sí, pero tu patrón o la que era tu patrona no nos pagó. Entonces, o sea, genera demasiado enojo, ¿no? Frustración, porque si era una buena cantidad que tuve saldo a favor, pues no, me llegó como ni siquiera la cuarta parte. Entonces, pues sí, es una situación de mucho enojo, de mucha decepción. Sí había en ese contrato, te digo, especificaciones de horarios, porque nosotros elegimos como cuántas horas teníamos que ir, que se tenían que cubrir, no recuerdo, creo que 20 horas a la semana, de lunes a sábado. Era variado, te digo, porque Mariana creo que no iba ciertos días, o sea, íbamos online y presencial, entonces pues era muy, sí, muy variado en general. Pero lo que voy es que al final nos dicen, ¿no? De que nosotras no somos prestadoras de servicio, que no somos colaboradoras, que no está ahí como que somos trabajadoras, ¿no? En el contrato que según no tenemos nada que ver casi con ellas, ¿no? Y fue como, entonces, pues, ¿qué estuve haciendo aquí, no? O sea, ¿estuve de compa o qué onda, no? Y eso, ajá, o sea, ellas se protegen muchísimo desde esta parte de pues tú no eras mi colaboradora, ¿no? Entonces, sí, es un desconocimiento total y yo les digo como desde esa ignorancia en ese momento, pues ahora justo yo creo que el revisar paso a paso y el que incluso puedan pedir su contrato, llevárselo o estar ahí con alguien que le sepa, ¿no? Un abogado o abogada que justamente pueda orientarnos, porque no es algo que sabemos constantemente, pero que tenemos que. Y más si estamos empezando, como mencionas. Sí, es eso. Aunque yo me acuerdo, pero no sé si fue igual contigo, aunque te recuerdo sentada al lado de mí mientras yo hacía eso, pero en mi contrato lo que dices del horario no venía impreso ni especificado, o sea, venía que tú lo llenaras a mano. Y por ejemplo, a mí, justo por este trato que tenía de que iba a estudiar y trabajar, nada más me pedían la mitad, creo que me pedían 10 horas. Entonces anoté esas 10 horas
a mano, pero conforme fue pasando el tiempo, pues me fueron abriendo espacios, asignando más, y esos ya no figuraron en el contrato. O sea, al final creo que ya estaba atendiendo como de 30 a 35 horas, y en el contrato decía las 10. Pero eso fue a mano, según yo, no sé. Uh-huh. Sí, sí fue a mano totalmente, y justo esa parte, o sea, no había como una actualización de los contratos como cada cierto tiempo, y digo, en tu caso lo entiendo porque yo me acuerdo justo que yo vi así como de, solo 10 horas, y de hecho sí le pregunté como a la de recursos humanos como, ¿por qué ella sí de 10 horas y yo 20, no? Como, ¿qué está pasando? Ya empezamos con inconsistencia, con favoritismos. Entonces ya pues ahí me dijo como, no, es que ella tiene otra situación y no sé qué. Yo, ok. Y dije, ok, bueno, pues ya, o sea, pues sí, también como que en ese momento dije, ay, tú dedícate a lo tuyo y ya, ¿no? Pero sí, así fue, o sea, sí tuvimos contrato. Sí, pero respondiendo a la pregunta. Como mencionan ambas, para los que son nuevos, que están egresando de la carrera, que van a ver su primer trabajo, es súper importante que se tomen el tiempo de leer bien el contrato. Si tienen dudas, pregunten, que no les dé pena, que no se sientan presionados a firmar. Incluso he escuchado de empresas que los hacen firmar hojas en blanco. Eso no está bien, no lo hagan nunca. Su contrato siempre, si tiene una hoja atrás, o sea, la parte de atrás está en blanco, tiene que estar rayada para que no puedan añadirle nada. No tiene que haber espacio entre donde termina el contrato y su firma, para que no se le pueda añadir otra cosa. Ese es un tip que les puedo dar para que no les vean la cara, como nos ha pasado a nosotros. Exacto. Oye, sí. Eri, y ahorita, o sea, yo me quedaba pensando en cómo me iba afectando a mí, pero también en algo que platicamos pues, durante todo el tiempo que pasó esto, es como los mecanismos que usaban para generarnos culpa, para generarnos miedo también. No sé si quieras hablar un poco de eso. Sí, creo que yo me acordaba mucho como de los castigos, es decir, como que tal cual si no le caías bien o si había una situación que no les había gustado, una actitud que hubieras tenido, lo que fuera, no te daban pacientes, no te asignaban consultantes. Y era como, pues de eso como, o sea, como ¿no? Y creo que justo esta parte de a lo que iba como hace rato de lucrar, como con el dolor ajeno, o sea, si hay personas que están en espera, en lista de espera, porque incluso ibas a preguntar a la oficina de recursos humanos, era como, oigan, pues, ¿qué pasa, no? O sea, como tengo estos espacios libres y, pues, no sé si no hay, o sea, consultantes o qué pasa. Y eso te decía, ¿no? O sea, con la mano en la cintura, como, no hay. Y te decimos después, ¿no? Uh-huh. Eso fue algo que recuerdo, que justo siento que pues desde ahí nos daba culpa, o sea, era como cuando tu papá, mamá te regaña de niño o niña por hacer una travesura y pues te quedas como changos, pues ¿cómo enmiendo esto? ¿Cómo les vuelvo a caer bien? ¿Cómo sí, o sea, ya era como una situación más allá de ya empezar a sentirte segura, que tenías que estar cuidando muchísimo lo que decías, lo que hacías, con quién, ya no sabías quién era como aliada de la cabeza, aliada de otras personas, o sea, como que ya había dentro ciertas divisiones que ya era un ambiente, al menos yo lo percibía así, incómodo y hostil. Uh-huh. ¿Qué otra cosa en situación de la culpa? Claro que pues nos hacían ver a nosotras como las responsables de haberlas romantizado demasiado, ¿no? Como decía hace rato, de que pues es que ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué están poniendo palabras, hechos en donde no iban a ver, en donde no tenía que ser de esa forma? Creo que algo importante también es como el autocuidado que no había ahí, ¿no? O sea, que no podíamos ni siquiera tener. O sea, nosotras, yo me sentía incongruente en esta parte de decirle a mis consultantes y hablarles del autocuidado, de los límites, de cómo mirarse a sí mismas. Y yo no podía hacer eso. O sea, ni siquiera, o sea, cuando me enfermaba era un miedo porque de dónde iba a sacar para las medicinas, porque me iban a dejar, o sea, no iba a tener consultantes y entonces no iba a tener por ende, pues dinero, ¿no? Para
digo, claro, tenía guardado, ¿no? Pero al final era como ya no iba a seguir percibiendo en esos días que me enfermara. Entonces llegué a ir enferma, ¿no? Llegué a acudir de esa forma porque no, pues prefería eso a que no percibiera, ¿no? El espacio, lo que me, pues lo que daban. Y otra cosa importante también, pues el espacio, o sea, que incluso apenas justo me encontré a una chica que estaba ahí, que yo la conocí hace mucho tiempo, y cuando me la encontré fue como de, ah, caray, ¿no? Porque de verdad había muchas mujeres en ese espacio. Y ella me dijo, no, o sea, me salí porque una, pues no tengo seguro, no tengo ninguna prestación, yo tengo un hijo, o sea, ¿cómo le hago cuando se me enfermo? Yo me enferme, ¿no? O sea, es difícil eso. Y por otro lado, que todo se escuchaba. O sea, los consultorios eran de tabla roca entre uno y otro y no era como que tuvieran un espacio, pues sí, o sea, que hubiera esa privacidad. O sea, entonces yo no me concentraba cuando, pues eso lo escuchaba. Entonces era como, ¿qué hago? Y aunque pidieras el cambio, era como, no, pues no hay espacio o no hay tal cosa, ¿no? Y ya. Entonces era como, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. O sea, como que sí, era como que te aventaban al ruedo y tú háztelas como puedas, ¿no? No sé qué más recuerdas tú, Mariana. Creo que a veces como que digo, ya no sé ni qué. Sí, también me pasa, ¿sabes qué me pasa mucho? Que de repente ya no recuerdo en qué orden sucedieron los hechos. Digo, ya no sé qué fue primero, qué fue después, y también siento que tiene que ver con, no sé si decirlo como lo traumático del asunto, porque en algún punto fue traumático, por lo menos para mí. Ahorita que dices esto de los consultorios, yo tengo dos anécdotas de los consultorios que dije, las dos me surgieron ya casi al último de que yo me iba a salir, que dije, no, ¿cómo sigo aquí? Pues al final el asunto por el que explotó todo fue porque aumentaron una cuota que hacía que nos reducía a nosotras el sueldo. Y pues reducir el sueldo a tus empleados es ilegal, ¿no? Aunque no éramos empleadas, ¿no? Este rollo de los discursos, esa es otra cosa, los discursos, pero bueno, los consultorios. Se supone que iban a utilizar el dinero para mejorar las condiciones físicas y como online de la asociación, ¿no? Construye nuevos consultorios y ya cuando me toca usar uno de los nuevos consultorios, pues estaba sentadita yo con mi consultante enfrente y de repente una cucaracha así, de esas grandotas con alas que sale ahí corriendo, pues mi consultante pegó el grito y nos salimos corriendo. Pues el consultorio estaba justo en la coladera y la coladera no estaba tapada, la dejaron abierta y nada más pusieron el sillón encima para taparla. Y fue como de, no puede ser posible esto. Total, me movieron, ya nos movimos de consultorio y ahí quedó esa anécdota. Pero la otra fue que en otro consultorio, de hecho era uno de los que se escuchaba todo, estábamos, pues igual, ¿no? Estábamos platicando media sesión y tenían una lámpara como de esas larguitas, como, sí, como larguitas, Como de LED, de esas largas. Ajá. Y pues la lámpara se desprendió y estaba justo encima de mi consultante. La ventaja fue que no se desprendió por completo, o sea, si estaba así, quedó como a la mitad. Se quedó sostenida nada más de una orilla, pero si se hubiera desprendido por completo, le caía en la cabeza a ella. Y pues mi consultante se asustó un montón y yo me quedé así como de, no es posible que estén en ese riesgo ellas también, ¿no? Total, o sea, fui a reportarlo de manera inmediata, nos cambiaron de consultorio, llegó una semana después, 2 semanas después, que según ya lo habían arreglado, pues me volvió a pasar lo mismo, se volvió a caer la pinche lámpara, yo no sé cómo arreglaron eso, pero se supone que lo que estaban ganando con ese cambio salarial era para invertirlo acá, yo no sé qué materiales utilizaron, la verdad, pero no se veía como esa inversión. Pero bueno, esa era mi anécdota de los consultores. Bueno, ahorita resumiendo un poco de lo que hemos platicado, entonces dicen que sí tenían contrato, sí venían especificadas sus horas y que pues el pago iba a depender de un estudio socioeconómico que se les iba a hacer a las consultantes, pero desde el principio hubo como inconsistencia, ¿no? Se empezaron a sentir
mal, empezaron como a aprovecharse de ustedes, de que estuvieran trabajando de más, no cumplían con los horarios especificados en el contrato, no tenían los derechos básicos que tienen cualquier trabajador. Uh-huh. Sí, los servicios en general de, pues tanto seguros en general de salud y demás. Ajá. Aguinaldo, vacaciones. Las vacaciones eran un chiste. Pues justo a las personas que ya, a las colegas o psicólogas que estaban ya desde hace 2 años o desde el inicio que empezó la asociación, les daban creo que una semana o 5 días, una cosa así. Y a las que éramos éramos de nuevo ingreso, creo que eran un día o 2 días. Entonces, pues dices, mejor nada, ¿no? O sea, como, ¿para qué? Entonces, pues sí, realmente, por ejemplo, yo que trabajaba sábado, tú también, ¿no, Mariana? Sí, si trabajabas sábado o domingo, pues al final, pues te cortaba toda tu semana o te cortaba en general, ya sea si hubiera puentes o en general cosas, ¿no? Pero sí, había un montón de inconsistencias, como decía igual de los discursos, como de, pues yo entendí esto. O sea, siento que hubo mucho gaslighting en ese espacio también. Nos hacían dudar un montón, al menos yo les digo, o sea, como que estando ahí. Algo que yo siento que fue mi ventaja fue que yo no me sentía como en deuda con ellas. O sea, que así como tú, Mariana, y otra colega que era, o muchas que era de que, bueno, pues empezaron ahí, como que justo decían, es que esta asociación me dio la oportunidad de empezar, de darme a conocer, de bla, 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 bla. Yo no, o sea, en mi caso, pues yo ya traía algunas consultantes, o sea, yo trabajaba por mi cuenta y aparte estaba ahí. O sea, yo constantemente, aunque estuviera en otras clínicas o en otras asociaciones, yo aparte tenía mis consultantes. Es algo que agradezco un montón, como que hice desde un inicio. La verdad es que yo nunca tuve como ese entendimiento de, no, sí, pues por cualquier cosa. No, realmente yo era como, pues, me queda tiempo, lo voy a hacer. Siempre digo, si me exploto yo. Entonces, ya sé que esto no está bien, ¿verdad? Pero, justamente, pues en este caso yo, pues sí, o sea, sí reconozco que era un canal. O sea, este lugar era un canal para poder conectar con más mujeres y con consultantes. Pero al final de cuentas, pues quien hacía la chamba eras tú. Quien hacía todo el proceso eras tú. Entonces, creo que justo eso es otra cosa importante mencionar porque cuando nos salimos de ahí, te hacían firmar casi casi de que no te podías llevar a las consultantes o a les consultantes de ahí, ¿no? O sea, era como, de aquí no se lleva a ningún proceso, ¿no? Y es como, perdón, o sea, es como si hablaras de que fuera una mesa, un objeto, una cosa, o sea, desde esa agencia personal que cada quien tiene, pues yo creo que le toca decidir a esa persona, me quedo, me voy. Entonces yo la verdad sí comunicaba a mis consultantes, como me voy a ir, ¿no? Me voy tal día y pues sí, la verdad agradezco mucho, la mayoría me dijeron como no, yo me voy contigo, ¿no? Pues sí, yo me fui con la mayoría de los consultantes de ahí y no me da pena decirlo porque al final digo, pues no somos de nadie, ¿no? O sea, yo también puedo decidir, me quedo con mi psicóloga, me voy o no sé, o busco en otro lugar, ¿no? Pero pues sí, creo que esa es otra también cosa. es correcto decir que no te los llevaste tú, tus consultantas o consultantes te escogieron a ti. Entonces, también cambiar ese discurso de me los robé, porque pues no fue así. Sí, porque si no, justo sigo totalmente de acuerdo, sigo perpetuando la idea de, sí, claro, son cosas, no, sí, no, cancelado, perdón, personas que acompaño, no es cierto. Gracias por escogerme. Y bueno, desde el principio mencionan que esta asociación era feminista, por lo que yo supongo, quiero suponer, que las encargadas eran mujeres. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. ¿Se practicaba el feminismo con ustedes? ¿Lo vivieron de primera mano? ¿Cómo fue su experiencia trabajando en un espacio completamente feminista?
¿Quieres ir, Mariana? Me resonó la palabra completamente. Es que quiero que ustedes digan si era completamente o no, porque así se sentían ellas, ¿no? Como... Así digo, no, porque como mencioné hace rato, ¿no? Algo que me molesta, me cabrea mucho es el que se haga como negocio o se lucre con una lucha social, ¿no? Llámese feminismo, llámese LGBT, llámese derechos humanos, lo que sea, ¿no? Entonces, como que justo, pues, hay que también mirar, ¿no? El contexto en el que nos encontramos actualmente, que, pues sí, el feminismo últimamente ha sido también más dado a conocer, como que ha venido siendo un boom actualmente en muchas generaciones ya más actuales. Y pues se empezó a mirar como en ciertos lugares que si tú ponías que eras feminista, pues te llegaba, ¿no? Aunque no supieras nada de eso. Entonces, creo que algo importante, pues sí, que yo miraba, pues digo, el feminismo tiene pilares importantes y entre ellos, pues esta parte de la sororidad, ¿no? Esta parte de poder también como respetar a la otra desde lo que pensaba, desde lo que necesitaba, escucharnos entre todas. Como dijimos hace rato, como creo que desde el patriarcado también esta postura de autoridad, ¿no? Que te genere miedo, que te genere, o sea, que quieras mirar el respeto desde el miedo o imponer respeto desde el miedo, es algo que se manejaba mucho en este lugar, ¿no? Desde la directora. Entonces creo que como que esa parte me empezaba ahí como a molestar, a decir, se supone que estoy en un espacio y digo, y no por decir que sí, que justo no tendría que haber ninguna directora o ningunas, o sea, autoridades, ¿no? Que nos dirigieran porque es importante, o sea, al final era un lugar que yo desde lo que empecé a conocer dije, pues qué bonita labor, ¿no? O sea, poder apoyar desde ciertos recursos, pero pues no daban un paso sin guarache, como dicen, ¿no? Porque incluso si tú querías vender algo en ese espacio, por decir, en la entrada, pues había un lugar en donde había también dulces, comida y demás. Si tú como psicóloga llevabas o como persona llevabas en general algo que quisieras vender, te quitaban también un porcentaje. Y digo, entiendo que, pues sí, o sea, tú como asociación pues también ganas, pero híjole, siento que ya ahí rayaban en lo aborazadas. O sea, de no, ni siquiera en esto vamos a permitir que se nos vaya un peso, ¿no? Eso también creo que lo que mencionaba hace rato, ¿no? El cuidado entre mujeres y para mujeres. Nosotras para nada nos sentíamos cuidadas. Yo me atrevo a decir que todas no nos sentíamos cuidadas. O bueno, a lo mejor las que eran aliadas de la directora, pues sí. O quién sabe, porque incluso hasta sí sé que quienes estaban muy cerquita de ella, pues sí era como este miedo de decir, ay, no sé ahora cómo va a reaccionar, o no sé ahora qué me va a decir, o cuidar con pincitas y todo lo que hacías y decías, ¿no? Entonces, este autocuidado también hacia nosotras de poder mirar como no te da miedo enfermarte, o sea, no puedes faltar porque entonces pues ya no percibes económicamente. Sí, eran muchas situaciones ahí como de depresión. Entonces yo hago una frase que yo como que tengo, digo, el feminismo se vive con práctica y no con discurso. O sea, de nada sirve que puedas ir con tu bandera feminista o con alguna bandera que tú quieras, pero si no la vives como tal, si no se encarna con el día a día contigo, pues es una incongruencia. Y la incongruencia me molesta de sobremanera, ¿no? En general. Yo también iba a ir, y justo como desde ese rato, ¿no? Como con los discursos, desde dónde se están manejando ellas, porque incluso, o sea, una venderte como feminista cuando en práctica no lo eres, ¿no? Además, violentando a tus trabajadoras de una manera muy patriarcal, completamente patriarcal, ¿no? Y otra... Capitalista. También. Capitalista. Hoy sí. Y otra era como los discursos que se manejaban internamente y los que empezaron a manejarse externamente, porque lo que sucedió empezó a salir en redes sociales, o sea, se empezó a escuchar, las consultantes evidentemente se enteraron, o sea, era un
secreto a voces, ¿no? Me acuerdo que incluso ellas se posicionaron en redes sociales y todavía en esas publicaciones había quienes, o sea, terapeutas que trabajaron con ellas muchos años antes que nosotras, ahí poniéndoles, ¿no? Como de, no es así, esto es esto, y vivieron lo mismo que nosotras. Entonces, claro que en redes sociales ellas manejaban el discurso de que las violentas éramos nosotras, ¿no? Y entonces, también desde ahí como esos mecanismos, desde cómo se posicionan externamente y cómo se posicionan internamente, ¿no? Cómo nos dejan a nosotras allá. Que también eso es muy patriarcal, otra vez ponte a la morra como la loca, ¿no? Yo quería preguntarle a Eri, antes de avanzar, pues tenemos muchas personas que nos están viendo o escuchando que no conocen el término gaslight o gaslighting. ¿Nos podrías explicar qué es? Sí, claro. Bueno, el gaslighting viene como en inglés, ¿no? La palabra, y es luz de gas. De hecho, viene por una película muy viejita. Entonces, eso pasa en muchos espacios, ¿no? En donde el punto del gaslighting o luz de gas es que dudes de ti. Que aunque tú estés viendo las cosas, y eso pasa mucho en relaciones en general, como de, oye, vi que le escribías a alguien o vi que te besaste con alguien casi, y es como, no era yo, me estás confundiendo, ¿no? Dudan, o sea, hacen que dudes de ti, ¿no? Con ciertas cosas que no solamente es con el negar, sino con más como, pues características, ideas, ¿no? Incluso hasta a veces ciertos aliados, ¿no? De decir, dile que no es cierto. Entonces, es por ahí. Okay. Muchas gracias. Sí, ahora sí, continuando, me gustaría saber, porque ya nos contaron un poquito de el contexto y el cómo se sentían y el cómo empezaron a detectar ciertos detallitos, pero ¿qué fue lo que detonó? Pues que la coladera se abriera. La bomba. que se abriera la cloaca, dice una de mis consultantas. Hace rato mencionó Mariana algo importante, que pues cada viernes o cada cierto tiempo teníamos una junta, una reunión, ¿no? No todas a veces nos podíamos conectar, pero si no la grababan y la mandaban. En esa junta, pues justo, o sea, hubo muchas situaciones de inconsistencias, como de que que tenían una deuda enorme en el SAT y que por esa misma deuda, pues nos tenían, o sea, de entrada nos vendieron primero una sesión antes, una reunión antes, como que vamos a subir las cuotas a las consultantes, ¿no? Entonces, pues por un lado fue como, ok, o sea, pues sí, inflación, entendemos que pues hay que estar subiendo año con año pues los precios, ¿no? O cada cierto tiempo. Entonces dijimos, bueno, vamos a percibir un poquito más nosotras, ¿no? Entonces, siguiente sesión o siguiente reunión, nos mencionan como, bueno, ustedes como díganle a sus consultantas y pues igual hablen con ellas para ver como cuánto vayan pudiendo pagar, aunque sean 50 pesos más y bla, bla, bla y demás, ¿no? Pero por otro lado ahí también se maneja este otro discurso en donde, bueno, a quien puedas cóbrale 50, a quien puedas cóbrale 100, a quien puedas cóbrale más, ¿no? O sea, ya casi era como a nuestro criterio, ¿no? Aprovechate de quien pueda, pues. Ajá, y, o sea, de las que ya teníamos, porque claro está que las nuevas, pues, consultantes al final, pues, ya tenían ellos su estudio socioeconómico. Entonces, en esa otra reunión, pues, ya ahí nos sueltan la bomba de que, pues, nos tienen que disminuir el sueldo, ¿no? O sea, el porcentaje que se quedaban de nosotras, lo tienen que incluso, o sea, lo tienen que hacer más grande, lo que ellas se iban a quedar de nosotras, de lo que percibíamos. Y fue como, wow, o sea, si se supone que vas a cobrar más, ¿por qué nos vas a disminuir? Y pues ahí sacan esta onda del SAT, de que tenían una deuda enorme y que pues si no se pagaba, que les podían incluso hasta cerrar y no sé qué cosas. Y fue como, ¿y nosotras qué culpa? O sea, ¿por qué incluso nuevas chicas, o sea, con psicólogas de antes y de hasta el último, teníamos que pagar? ¿Por qué? Entonces, les digo, o sea, eso incluso todavía hasta ahorita hay rezago, hasta ahorita y hasta que ellas no cubran todo eso que deben al SAT, a nosotros nos siguen reteniendo. En esta declaración anual, a mí me retuvieron. Y otra vez lo de los discursos, ¿no? O sea, justo... Sí, totalmente eso.
Porque aparte, según recuerdo, cuando nos dijeron que les iban a aumentar las cuotas a las consultantas, pero no, o sea, deliberadamente omitieron que también nuestra comisión iba a aumentar. Después nos enteramos de que ya lo tenían planeado desde hace meses. De hecho, ya estaban contratando a nuevas terapeutas con las nuevas cuotas. Y dos, según yo lo manejaron desde, es que también para no precarizar su trabajo como terapeutas, porque está muy precarizado. Y nosotras, pues sí, generalmente sí está precarizado. Entonces nos pareció muy chido que quisieran como contribuir a que no se precarizara, ¿no? Pero a la siguiente sesión llegan y dicen, pero su cuota también va a ser aumentada. Y si haces cuentas, nos disminuye, perdón, los ingresos. Y a pesar de que me recuerdo una terapeuta que le hizo la tablita y le dijo, es que mira, aquí está, y todavía decían que no era verdad. Uh-huh. Y era como, justo ese gaslighting, ¿no? Que decías, es como de todo, ¿no? Para las personas que nos están viendo, escuchando, tienen que saber que una asociación trabaja de esta manera. Como no recibe ingresos de ningún otro lado, suele cobrar cierto porcentaje o descontar cierto porcentaje a sus terapeutas, en este caso, ¿no? ¿De cuánto era su descuento inicial? Del 25. O sea, sobre lo que ganáramos, incluso habían consultantes que les cobraban 250, entonces menos el 25, pues nos íbamos quedando como con 100 y pico, ¿no? O sea, no era mucho. Uh-huh. Ok, y cuando les aumentan esta cuota, ¿a cuánto subió? Al 35. O sea, le subieron 10%. Sí. Okay. Sí. O sea, nosotros sentimos que fue mucho porque al final, híjole, o sea, ni siquiera fue un 5%, ni siquiera fue como, oye, déjalo al 30%, que hubo como negociación. O sea, después de eso hubo muchísimas juntas para negociar con la directora. Y ella, ¿sabes? Esa era otra cosa, que ponía como esa máscara de las estoy escuchando, pero realmente no nos escuchaba. O sea, realmente era como, sí, denles el espacio para que se quejen, ¿no? Y hasta ahí, porque sí o sí siempre era como, no, siempre va a ser 35, no, es el 35. Entonces, incluso sí había colegas que en algún momento me dijeron como, bueno, es que en otras asociaciones o lugares, ustedes cuentan hasta el 50, pues ya, o sea, ya, dejémoslo así, ¿no? Y fue como, no, porque entonces es normalizar que eso justo siga pasando en el país, ¿no? O sea, en el mundo, yo qué sé, o sea, como pensar que, bueno, entonces aquí estamos menos jodidas, ¿no? Entonces, creo que justo esa parte, pues sí, no estaba bien vista. Y pues se quedaron las que en algún momento, pues sí, y lo entendimos, pues tenían hijos, hijas, pues no tenían otro ingreso más que estar ahí. Había una dificultad, ¿no? También como de, pues, en dónde vivían, pues en ese momento qué hacían, o sea, como que fue un boom de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo me muevo? Porque aparte venía el castigo de que si fuiste una de las revoltosas, entre comillas lo pongo, por supuesto que te iban a castigar. O sea, si les caías mal o si hacía algo que no fuera de su agrado, pues te castigaban ahora muchísimo más y empezabas justo a ser argüende dentro de... Uh-huh. Y pues justo, o sea, creo que, imagínate, había personas que les ponían, porque yo me quedé todavía un poquitito, o sea, todavía recibí como alguna consultante al final y te ponían como de cuotas súper bajitas, ¿no? O sea, no era como que hubiera un equilibrio también de, bueno, pues tú vas a tener una de 500, pero también otra de 250, pero una de 400, de 300. No, o sea, había una semana que a mí me pasaban puras de 250. Y dices, no manches, o sea, no es mala onda, pero pues no voy a salir, esta quincena no me va a dar nada. Y bueno, entiendo que a partir de ahí fue que se desató como estalló la bomba. ¿Y qué movimientos hubo dentro de la asociación? O sea, supongo que muchas no estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué comenzó a pasar como para manifestar este enojo, manifestar que pues no estaban de acuerdo? Como dices, las empezaron a castigar, cosa que no se me hace nada justo. O sea, ¿qué pasó después? ¿O en qué momento fue que dijeron, ya me voy de aquí? Yo te quería preguntar eso, Eri. ¿En qué momento tú dijiste, sale, bye? Fue algo que tengo que decir, fue acompañado, ¿no? Y yo agradezco mucho en ese momento
a la colega que nos acompañamos mucho, porque creo que pues ella ya había estado ahí desde hace mucho, desde un inicio, ¿no? De ese lugar. Y había como esta sensación como tú, Mariana, de es que les debo, o es que estoy en deuda, o es que pues, gracias a ellas, ¿no? Entonces era como, incluso me atrevo a decir que muchas, y hay una conocida que está depresión, ¿no? O sea, le dio por toda esta situación de mirar a este espacio, ¿no? Y pues justo me comparte la idea, ¿no? Como ya veníamos planeando salirnos, y esto fue como el decir bye, ¿no? Porque el mirar que no hay un respaldo, que no hay un lugar que te está cuidando, fue un arriesgue total, porque por un lado dije, chin, y si mis consultantas no deciden quedarse conmigo, bueno, continuar el proceso conmigo, yo estaba pues totalmente cuerda de que tenía que ver cómo, pero pues a mi pueblo yo no me regresaba, o sea, no porque no, o sea, no porque no quiera estar en mi pueblo y demás, sino porque justo en cuestiones de paga, pues sí es muy diferente, ¿no? Y pues desde mis sueños, o sea, que tiene que ver más con situaciones personales, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, pues sí, creo que tengo que decir que desde mi personalidad un poco impulsiva, dije, pues ya, es momento, porque creo que vi que iba a poder salir acompañada. Eso fue. O sea, el poder salir acompañada me dio pie a decir, vámonos, está bien. No lo iba a hacer sola. Entonces, por un lado fue eso, y pues que esta colega y yo llegamos hasta conciliación y arbitraje, ¿no? Y ahí estuvimos porque, pues, de hecho, nosotras fuimos creo que fue lo que, pero cuando esta colega y yo fuimos con una abogada, presentamos nuestra denuncia ante la que era de recursos humanos en ese momento, o administrativa, nos la negó y nos dijo no, o sea, si quieren como presentar su denuncia, pues hagan una cita, pues no sé qué, y ya como no, se supone que para una renuncia no se necesita sacar una cita, simplemente vas, dejas el papelito y pues ya, ¿no? O sea, obviamente íbamos a dejar todo en orden, tampoco era que fuéramos irresponsables, dejamos todos los expedientes en sí, tiempo y forma, ¿no? Y pues avisamos a todas las consultantes, nos íbamos a ir y ya era un hecho, ya no había vuelta atrás. Entonces, un abogado nos mencionaba, ¿no? Que pues si nos negaban la renuncia, la aceptación de la renuncia, pues justo ya como el decir, saben que pues ya nos vemos en conciliación y arbitraje, porque por automático, como les decía, desde el cómo ellas se manejaban, ya sabíamos que iba a haber represalias hacia nosotras. Y dicho y hecho, en el grupo luego empezaron a poner que habíamos ido a amedrentar, que habíamos ido a amenazar, que habíamos ido con una abogada, que eso sí, claro, no fue falso, pero en ningún momento las amedrentamos, en ningún momento les dijimos, vengo con palos, o sea, porque parecía que nos ponían a esta colega y a mí que habíamos ido con palos, o que habíamos ido unas de delincuentes, a delinquir ahí, a rayarles. Ajá, o sea, mala onda, ¿no? Y obviamente, pues sí, ante muchas colegas, algunas que ya sabían qué onda, pues era como, pues estamos con ustedes, no sé, y otras pues era como de no puede ser, qué poca, ¿no? O sea, como estando, pues sí, o sea, les digo, o sea, ya desde ahí había una división que ya habían hecho en la asociación, en el espacio. Entonces, tenemos bien claro, ¿no? Y fuentes de que a la que nos abrió, o sea, la que abría la puerta, pues justamente la regañaron horrible, como, ¿por qué las dejaste pasar? Y no sé qué, o sea, la regañaba muy feo, o sea, era una situación de tenerla con ese miedo, y pues de aprovecharse que ella necesitaba el trabajo, que a su hija le daban terapia ahí, ¿no? O sea, creo que se agarraban mucho de, te estamos dando terapia, o le estamos dando terapia a tu hija. Y es como, híjole, o sea, vuelvo, insisto, ¿por qué sacar provecho de ese dolor ajeno, no? Entonces, no, o sea, fue muy, muy feo. Y ya de ahí en fuera, pues sí, vinieron muchas paranoias, y no paranoias porque habían justamente personas que ya nos habían dicho, habían razones, habían
chicas que ya se habían ido de ahí y que incluso nos dijeron como, a mí me amenazó la directora, ¿no? Como de, sé dónde vives, tengo tus datos, y era como, rayos, pues es que obviamente tienen nuestras direcciones porque pues o sea, cuando presentamos de dónde venimos en el contrato, pues ahí está todo. Entonces, claro que era un fantasma de estar constantemente pensando de, más bien, a ver si yo no salgo amedrentada, a ver si yo no, porque incluso pusieron ahí como, ¿cómo fue? Temí por mi integridad física, no sé qué, fue, chingamos, pues, ¿qué hicimos? ¿No? O sea, como, pues, ¿quién fue? O como, entonces, sí, o sea, esa situación sí fue muy, muy de estar pensando como riesgoso, de si demandamos que nos vayan a hacer, si hacemos aquello que nos vayan a hacer. Y aún así, mi colega y yo no bajamos guardia. O sea, fue de, estamos juntas en esto, nos vamos a apoyar. Y sí, o sea, yo le agradezco un montón a ella, pues ese acompañamiento, ¿no? En general. Yo me acuerdo que ese día cuando ustedes llegaron con la abogada, y yo me acuerdo súper claro cómo le conté a Alex, ¿no? Le digo, es que pasó esto y esto no fue así. Digo, porque yo me acuerdo perfecto que yo iba saliendo de la oficina cuando ustedes iban entrando con la abogada. Iba saliendo de la oficina y ustedes iban entrando y yo las vi, yo las saludé, iban súper tranquilas, la abogada también súper tranquila. Y ya me metí a sesiones y como 2 o 3 horas después salgo y estoy ahí en la recepción mandando mensaje y eso, pero el ambiente se sentía, Eri, ay no, o sea, cuando puedes tocar la tensión en el aire, ¿no? Y vi a la chica que de la puerta a la que nos abre y vi su carita y como de mucha preocupación y le digo, pues, ¿qué pasó? Me dijo, ¿no has visto los mensajes? Y yo, no. Y me pongo a leer los mensajes y dije, no puede ser. O sea, y pues ella estaba como súper mal porque la habían regañado. Y no fue la primera ni la última vez que la habían regañado y cagoteado por una cosa que no tenía pues, razón de ser. En realidad se la agarraban mucho contra ella. Entonces esa fue una de las primeras, no de las primeras, pero sí fue una de las señales importantes que yo dije, están manejando el discurso como ellas quieren y como les conviene. Totalmente, porque me constó. La historia es de quien la cuenta, hermanas. Exacto. Desgraciadamente. Y por lo que tengo entendido, pues no son solamente ustedes dos que hayan sufrido violencia laboral en esta asociación en particular, sino que hay montones de mujeres alrededor que muchas, incluso por miedo, no han hablado, no han querido hablar, y es completamente respetable, ¿no? Pero, o sea, que quiero que queden entendido que no fueron nada más ustedes dos, que ya hay antecedentes y posiblemente siga sucediendo, ¿no? Sí, y un montón, o sea, como de que hicimos también un grupo de mujeres que también como que no estábamos de acuerdo, o sea, por ejemplo, teníamos que hacer grupitos fuera de ese grupo que estaba ahí de WhatsApp y de Telegram, porque ya no sabíamos justo como, te digo, como que entre nosotras era de, no sabíamos en quién confiar y no sabíamos de qué hablar y no sabíamos si no habían infiltrado, o sea, era algo feo, o sea, sí, muy, muy, muy feo. Entonces, el sentir que constantemente nos teníamos que cubrir las espaldas, que incluso hasta con consultantes, a mí no me pasó, pero con otras colegas era como, es que no sé si mi consultante va a ir a decir algo allá o no sé qué, o sea, como que, híjole, o sea, vivía el fantasma incluso dentro del proceso. Y de hecho es algo que yo sí se lo compartí a mis consultantes porque yo siempre menciono, ¿no? Que lo que me atraviese a mí y pueda estar dentro del proceso que afecte como en este momento, pues al final fue un duelo también para ellas, ¿no? De poder salirse de ese lugar, de que a lo mejor les quedaba más cerca o que a lo mejor ahí ya pues llegaban y compraban, no sé, que un dulcecito o algo, no sé, veían a la de la puerta, o sea, era todo un proceso, ¿no? Al cambiarse a mi consultorio o al cambiarse en línea, por supuesto que cambió la dinámica. Entonces, todo eso yo lo trabajé como poder hablar desde ahí como cómo estás también de esta salida, o sea, cómo estás de que yo salgo y tú sales conmigo, ¿no? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está pasando? Entonces, pues sí, o sea, fue muy feo. O sea, creo que ahorita que lo recuerdo digo, no, ¿qué pasa? O sea, no, o sea, como que había un hueco ahí en mi mente de decir, es como creo que cuando una relación, pues sí, violenta, empiezas de pareja,
que todo es wow, bien bonito y pues sí, idealizas, ¿no? Y demás y te das cuenta que no es así. O sea, no es así. Yo actualmente puedo decir, incluso lo dije al inicio, no digo que las colegas que estén ahí dentro, todas no sean feministas, no, sino que el trato que hay o que la asociación no quiera dar un servicio a las demás personas, pues no, o sea, es válido. El punto es que no hay un cuidado hacia nosotras, no hay esa autenticidad, esa honestidad, esa congruencia para con nosotras, para con sus colaboradoras, que sí somos sus colaboradoras al final de cuentas, ¿no? No es como decir, tú no eres mi empleada, no me importa que seas aquí. Entonces, sí, hay mucha evasión de muchas cosas, hablando también hasta de lo económico, ¿no? Obviamente. Sí. Oye, Eri, yo te quería preguntar si notaste, o sea, ya hemos hablado también como de todas las consecuencias emocionales que esto ha traído, pero ¿notaste alguna consecuencia física? Porque yo les quiero compartir que yo me di cuenta hasta que me salí hasta que renuncié y me empecé a atender con una ginecóloga, porque mi periodo menstrual se suspendió por muchos meses, cosa que en mi vida me había sucedido. Entonces le empiezo a platicar a mi ginecóloga, pues que llevo tantos meses sin menstruar y así, y empezamos a platicar desde dónde viene esta ausencia del periodo. Y resultó cachar que el mes que entro a trabajar ya como terapeuta, ese mes ya no me bajó. Y justo el mes que renuncio, como a las 2 semanas me baja. Y yo así como de, dude, mi cuerpo me estaba avisando todo el fucking año que esto no estaba bien. El estrés, porque al final mi ginecóloga me diagnosticó ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Me dijo, es que esto también tiene que ver mucho con el estrés. Pero a mí de verdad me sorprendió de sobremanera que de verdad como 1 o 2 semanas después de renunciar me llegara el periodo después de una ausencia. Yo creo que sí fue del año. Entonces, a mí me sorprendió mucho, dije, wow, con la sabiduría del cuerpo, pero que a mí no me pasó ni por aquí hasta que renuncié. No sé si a ti te pasó algo parecido, Eri, o alguna consecuencia también física que hubieras tenido. Yo tuve mucho cansancio en general, o sea, de hecho, sueños, o sea, yo soñaba así persecutorios de que me iba a buscar a mi casa la directora o de que justo me apaleaban o casi que corría peligro mi vida. Creo que fue más desde esta parte emocional, incluso algo que sí viví mucho fue la parte del miedo en cuestión de que me funaran, ¿no? Como que me mancharan ante mis consultantes mi trabajo, porque ya había pasado también que dentro de la institución una colega mencionó que su pareja iba a terapia ahí y que le hicieron llegar un mensaje así como de pues tu terapeuta ya no va a laborar con nosotros por situaciones irregulares antiéticas de ella. Entonces dices, ¿cómo me pongo yo, consultante o paciente, que si leo eso de mi psicóloga, pues digo, ¿qué hizo con mi información? ¿Qué hizo conmigo? O sea, incluso pierdo esa confianza, ¿no? O sea, también en la terapia, o sea, en psicoterapia. Entonces, eso yo temía, por eso yo me adelanté y yo sí les dije a mis consultantes como, me voy a ir y te pueden llegar a decir muchas cosas. Ya tú sabes si lo crees, si no lo crees, me lo quieres preguntar, lo ponemos sobre la mesa, también se lo quieres preguntar a ellas, adelante, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Entonces, yo sí como que eso fue lo que me angustió mucho, el que pues mi trabajo se viera afectado, en que ya no tuviera pues sí, o sea, más consultantes. Y también en mi alimentación, porque pues como no dormía bien por estos sueños, por ende en el día para rendir, mientras estaba en sesiones en línea, más que nada, también en presenciales, pues yo comía, ¿no? Era como para que pueda aguantar estar despierta, comía, y lo vi repercutido pues sí en mi cuerpo, ¿no? O sea que subí bastantes kilos. Nosotros. Okay. Y también me gustaría preguntarles qué red flags detectaron en esta asociación
que podrían mencionarnos para que si alguien está atravesando por una situación similar y ve que está pasando cosas similares, diga, ok, esta es una red flag y no me lo estoy inventando yo, o sea. Yo creo que incluso como la norma 035 lo dice, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial. Ajá. Si te sientes, o sea, siempre digo, escúchate. Si te sientes en riesgo, si te sientes insegura, inseguro en ese ambiente laboral, si no te sientes escuchada, si hay situaciones de invalidación a tu trabajo, si pasa o sobrepasa la carga laboral, tus horarios, ¿no? Por ejemplo, tengo consultantes que están, o sea, a deshoras de la noche trabajando todavía, ¿no? O sea, aunque sea en línea o ahí en físico. Pues creo que también el estrés constante, ¿no? Ahorita lo dijo Mariana, ¿no? Como su cuerpo le estaba diciendo qué está pasando, algo está mal, y pues ese estrés a veces ya que es la enfermedad del siglo, hacerle caso. El burnout, que cuando incluso ya ese gaslighting, ¿no? Que dudamos de nuestras habilidades, que hay una situación del síndrome de la impostora, o sea, no sé, o sea, como que hay angustia y fatiga. Sí, o sea, hay muchísimas cosas, inclusión también como el hostigamiento, si hay acoso sexual, ¿no? O sea, cosas que veamos inconsistentes o que leíste se me fue la palabra, contrato, y al final no estaba cuadrando, como por ejemplo Mariana dice, ¿no? Tenía 10 horas y al final ya tenía 35, pues, ¿qué onda, no? Entonces esa parte, y yo creo que también como la explotación en sí laboral, o sea, esto de los salarios, ¿no? O sea, que no sea justo lo que estás haciendo con lo que estás ganando. Y esas relaciones, o sea, que haya como, que sientas que siempre hay una barrera constante para poder hablar con la directora o director, que yo siento que sí la había un poco, ¿no? O sea, que en ese lugar también la había. Entonces, yo creo que son esas algunas red flags. Yo creo que hay muchísimas más, pero de las que yo he vivido o atravesado, son las que les comparto. Mari, ¿qué red flags alcanzaste a detectar antes de que, bueno, que dijeras, ay, esto está rarito, pero pues, ajá. Pues, concuerdo con todas las que dice Eri, pero también fijarnos mucho justo en esta parte, ¿no? De cómo se presentan ante los demás y cómo es dentro de la organización, empresa, institución, ¿no? Que eso sea congruente con tus empleados o colaboradores. ¿Qué más? Si si te estás sintiendo culpable, si estás sintiendo que les debes algo, como eso como muy personal se me quedó como mucho. También, ojo, para ver qué es lo que está sucediendo, poner mucha atención, como dice Eri, a tu cuerpo, ¿no? Es como es súper sabia, entonces hay que tener como esa conexión muy presente. Y justo, ¿no? Revisar también esta parte, ¿no? De que si quieres llevar a un abogado o abogada para revisar algo del contrato, eso que no te sea negado, ¿no? Es muy importante. Pues esto, ¿no? Los derechos laborales, ¿no? Que si tú quieres conversar algo, que si tú quieres dialogar algo, pues estás en tu derecho de hacerlo y no debería negártelo también. Ok. Yo les quería preguntar, sé que tal vez suene muy privilegiado de mi parte o pueda llegar a sonar privilegiado decir, pues si encuentran estas red flags, sálganse de trabajar, porque pues no siempre es muy fácil. Hay cuestiones económicas, hay cuestiones familiares, hay cuestiones personales que se atraviesan, pero si ustedes, ¿qué les recomendarían a alguien que está pasando por esta situación? Yo creo que porque tengo a personas que acompaño con burnout, algo que les recomiendo mucho primero es como mirar cómo estamos a nivel físico, emocional, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde lo que nos toca a nosotras? Y después, o sea, poder mirar si hay una posibilidad de llegar a hablar con el directivo o la directiva, ¿no? O sea, como que si hay esta parte de poder acercarse a esta persona, de poder cambiar este tipo de ambiente o de situación, si es que pues le toca a esa persona, ¿no? Y si de plano no, o sea, ya desde que estás mirando eso,
ya empezar a buscar otros espacios. O sea, seguir ahí, pero busca otros espacios. Y algo que se me ha quedado mucho, una frase muy bonita que un amigo una vez me dijo fue, agradécele a la incomodidad que te hizo moverte. ¿No? Yo creo que, pues si hay incomodidad, bueno, a veces hay que evitarla, pero a veces también hay que mirar, bueno, ya fue demasiado, tengo que salirme de aquí. Y a veces justo, o sea, ni siquiera es que ya tienes un trabajo en otro lado, pero pues ya está rebasándote a nivel mental, físico, fisiológico, relacional. Entonces sí es importante mirar como alrededor en tus contextos cómo está afectando, impactando, qué te dicen los demás, escuchar tanto a ti y a los demás, a las demás que te están diciendo. Algo importante también que yo creo es recomendable es que de verdad conozcamos, nos echemos un clavado a la Ley Federal del Trabajo, que aunque a veces se la pasan por el arco del triunfo, pero que sepamos como decir, mira, el papelito dice esto, ¿no? O sea, no me lo estoy sacando de la manga. La norma 035, que podamos, que si tenemos amistades que estudian derecho, que puedan también como ahí apoyarnos, ¿no? Como en contratos, en decirnos, ajá, o sea, asesorarnos, decirnos, oye, esto no está bien, esto está, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, que tengamos ese acercamiento. Y justo no firmar, como tú decías, esto de los tips de nada en blanco, no espacios como grandes para firmar, no firmar hasta que esté segura y hasta que alguien ya haya mirado también que sepa en cuestiones legales, pues el contrato. Yo creo que también pues que tengas tu proceso de terapia, ¿no? Que estés en terapia, que busques terapia, porque a veces en lo que empiezas a buscar otro espacio para salirte, pues también es importante que estés acompañándote de alguien en donde puedas no solamente, pues sí, o sea, del amigo o amiga que te escuche y que te dé un consejo, que pues simplemente te apapache, pero que también empieces a ver esta agencia, ¿no? De ti mismo, de qué te toca en esta situación y cómo poder hacerlo. Entonces, en un acompañamiento pues psicoterapéutico, yo creo que también ese es otro punto. Y algo que pues yo sí les digo mucho, es esta parte de, pues siempre puedes moverte de donde estés. Si hay algo, nada te obliga, nada te ata, a no ser como dices, pues sí hay situaciones muy difíciles, ¿no? De familiares, personales, de salud, pero si ves que eso que te está atando te está incluso ocasionando más problemas de salud, más problemas familiares, buscar esa forma de decir, no estoy obligada a seguir en este espacio, es importante que me mueva de aquí, ¿no? O sea, nada te ata a seguir ahí. Y creo que eso sería apoyarte de tu red también, o sea, contárselo, no que solo quede ahí adentro lo que está pasando o en terapia, sino que también te apoyes de tu red, que escuches otras voces, otras formas de cómo fue que salieron del burnout o de situaciones de acoso, de violencia laboral. Y creo que eso sería como lo que podría recomendar hasta ahora. Algo que yo podría aportar, si bien no estuve en este contexto, pero pues también he pasado por experiencias de violencia laboral, es que no se sientan culpables por el tiempo que han estado trabajando en ese lugar, porque muchas veces eso nos detiene. Es como justamente en las relaciones, ¿no? De yo llevo 6 años en esta relación, pero soy infeliz, pero pues ya llevo 6 años, o sea, ya ni modo de echarla a perder, por así decirlo, ¿no? Entonces no se sientan culpables de eso, entonces busquen una red de apoyo, sí, tengan a sus amigos, tengan a sus terapeutas y tengan un abogado de confianza, abogada de confianza, compañero de confianza que les pueda asesorar con esto. Pero bueno, Eri, ya vamos cerrando. Mencionabas que das terapia privada, no sé si nos gustes compartir tus redes sociales, qué enfoque Sí, claro. trabajas y contarnos. Sí, muy amable, gracias. Pues mis redes sociales me encuentran como Reflexionando con Eri. Y pues bueno, el enfoque con el que acompaño o me he sentido más cómoda es el enfoque sistémico y bueno, desde una perspectiva feminista, porque sí debo decir, a mí el feminismo me cambió totalmente, me cambió el poder mirar distinto la psicoterapia,
la manera de poder también, pues sí, acompañar, de mirarme a mí misma, ¿no? La relación con las mujeres, pues las realidades y el piso político que tengo, pues es ese. A la población es de adolescentes, a adultos mayores, adultos mayores, a partir de, pues ya, o sea, desde la adolescencia, que ahora ya no hay pubertad, ¿no? Es desde los 11 hasta los 75 años aproximadamente. Damos el poder hacer un espacio horizontal, un espacio de poder tener charlas que nos lleven más hacia esa reflexión de sí mismos, mismas, y pues justo de que pues la terapia se trata de problematizar, de a veces de incomodarte, ¿no? Como estando en ese espacio y no es color de rosa. Entonces, pues yo solo voy ahí acompañando. Siempre digo, los psicólogos somos a veces como ese bastoncito que ayuda a caminar a alguien, pero él tiene que caminar, ¿no? Al final yo no soy sus pies ni sus ojos, ¿no? Y pues nada, creo que eso es lo más importante, y pues que siempre les digo, los dueños, las dueñas de sus vidas, los expertos, expertas en sus vidas son ustedes, y desde ahí yo no tengo ninguna postura, pues justo de que yo me posicione más arriba como la que sabe, la que, pues sí, o sea, la que tengo más experiencia y demás, no, pues a nivel de su vida, pues son ellos los expertos y me van guiando, ¿no? Ellos, ellas. Bueno, pues muchas gracias, Eri, por tu tiempo, por darnos esta entrevista, por platicarnos de tu vida, por platicarnos de ti. Fue un gusto conocerte, porque yo pues no te conocía. Y no sé si quieras acompañar nuestra dinámica, que nosotras siempre al finalizar un capítulo recomendamos alguna serie, libro, película, anime, canción, o sea, lo que se te venga a la mente que tenga que ver con el tema. Ok, pues no se me viene ahorita tan fresco algo, pero incluso estaba pensando como, antes de entrar escuché que estaban diciendo de Black Mirror, y hay un capítulo que, pues no recuerdo el nombre, pero habla como de las redes sociales en donde tenemos como estrellitas, ¿no? O sea, aquí ponen como las estrellitas. Caída en picada, ajá, ese episodio creo que a lo mejor justo desde esta parte como de las relaciones en general, ¿no? En un ambiente de trabajo, en un ambiente familiar, amistad, o sea, como cómo vamos sintiendo que tenemos que impactar en el otro, que tenemos que agradarle al otro, a la otra, para que nos vayan calificando, ¿no? Entonces yo creo que en un ambiente así, en donde hay hostigamiento, donde hay acoso, donde hay violencia, constantemente a veces, pues, para sobrellevar eso, pues tratamos de ser las mejores, o sea, de incluso hasta a costa de nuestra, pues sí, de nuestra salud mental y física. Entonces, eso es lo que se me viene ahorita. También hay otra película que es muy buena, que es vieja, ya es muy vieja, con Jack Nicholson. Es de un manicomio, no me acuerdo ahorita. La imagen y aquí la agregamos, no se preocupen. Sí, la he visto, está muy buena. Sí. Sí, pues justo, también tiene que ver con un poquito entre que el gaslighting, esta situación de los ambientes de trabajo, los ambientes de cómo es que dentro de una institución de salud, ¿no? Pues es lo bueno, lo que les toca como mirar también a estas personas, la realidad que les quieren vender. Yo creo que esa es muy buena. Y hasta también la serie de Rachel, que tiene que ver un poco con esa película, también tiene que ver con la institución psiquiátrica. Entonces así está en Netflix. Muy bien. Gracias por tus recomendaciones y nuevamente muchas gracias por brindarnos este espacio. Y esperamos tenerte pronto en otro episodio más agradable. Un tema más agradable. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir, Luna, como es nuestra costumbre, ¿qué recomendaciones das en cuestión del tema? Eri ya se tuvo que retirar, ya nos dejó su recomendación, pero ¿cuál sería la tuya? Híjole, pues es que está muy complicado porque realmente no se me ocurre mucho. El primero que pensé fue en el anime que ahorita está en Netflix, que se llama Zoom 100 o Zoom 100, no sé.
pero no es de violencia laboral realmente. O sea, nada más el primer capítulo, les voy a spoilear un poquito porque pues, les digo, el anime no va de eso, pero en el primer capítulo pasa como toda la vida laboral del protagonista y cómo es súper mega explotado en su trabajo y las consecuencias de esta explotación. Pero justo el plot twist es que hay un apocalipsis zombie, ¿no? Y de hecho viene en el tráiler, por eso les digo que no es spoiler, ¿no? Pero justo pasan al protagonista viendo la noticia del apocalipsis zombie y dice, o sea, lo primero que dice y piensa es, mañana no voy a tener que ir a trabajar. Y entonces es la felicidad del mundo y es como de todos somos ese. Tiene que ver con lo laboral, pero la verdad es lo primero que pensé cuando estaba pensando en una recomendación, pero pudiera ser también El Diablo Viste a la Moda. Sí. Yo creo que también cuenta. Ya. Sí, muy bien. Yo tengo como recomendación La Abogada Wu, porque no sé, bueno, creo que todos conocemos el contexto en el que están viviendo actualmente los coreanos, que son súper que trabajan mucho, pues. Explotados también. Súper explotados. Entonces, hay 2 capítulos en específico a los que me voy a referir. El primero es en donde están haciendo recorte de personal y como hay varias parejas de casados, en esa empresa les dicen a la mujer, tienes la opción de renunciar para dedicarte a ser ama de casa y darle la oportunidad a tu esposo, o tienes la oportunidad de quedarte, pero tu esposo se va, o sea, lo despedimos a él y a ti te dejamos con la mitad del sueldo. Entonces, es muy fuerte el cómo se vive en la violencia machista en ese capítulo. Estas 2 personas, bueno, son 2 personas que dicen, vamos a demandar porque esto no es justo, y consiguen una abogada feminista. Entonces es muy bonito ver cómo el feminismo en Corea también existe y que se está viendo más potenciado actualmente. Al final me parece que creo que pierden la demanda, no recuerdo bien, pero pues es un parteaguas, ¿no? Que pone a todos a ver, a poner atención en eso que estaba pasando, de por qué le dan más pago a los hombres por el mismo trabajo que están ejerciendo las mujeres. Y el segundo capítulo es que justamente allá tienen tan normalizado el matarse literalmente por el trabajo, que a uno de los personajes principales le da cáncer de estómago y no se atiende hasta que de plano ya su cuerpo está escupiendo sangre, porque aparte se alimenta mal, por culpa del trabajo perdió a su esposa porque pues se la pasaba en el trabajo. Entonces yo les podría recomendar estas 2. Entonces también esas son las recomendaciones que les dejamos el día de hoy por si gustan consultarlas. Y pues creo que ya sería todo esta vez. Perdón si esta vez nos alargamos. Agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, dejen una brujita en los comentarios. Ok, ahora sí, pues bueno, nos vamos despidiendo. Cuéntenos también sus experiencias laborales, si han tenido ese tipo de experiencias y qué les ha funcionado, porque seguramente si alguien ve su comentario y está viviendo por eso, le puede funcionar. O sea, hagamos eco. Creo que eso es algo muy importante que no mencionamos con Eri, ¿no? Pero hacer eco de que estas malas prácticas suceden en espacios feministas o no feministas, es importante alzar la voz, ¿no? Justo como decíamos al inicio, nuestro silencio no nos va a proteger. Entonces hay que alzar la voz. Y pues platíquenos para hacer de esto una plática más dinámica. Síganos en nuestras redes sociales, que son TikTok, estamos como psicobrujas0414 y en Instagram como psico.brujas. Nuestras redes sociales personales son @lectora de rancho o @psique.lunas. Y mi Instagram y mi TikTok es @masrealculeche. Por cierto, queríamos agradecerles por participar en la dinámica que hicimos esta semana. Hubo una ganadora y medio
Entonces queremos felicitar a Laila Jiménez porque encontró los 2 videos antes que nadie, siguiendo las pistas. Y la segunda persona que nada más encontró un video fue Agus Aguilar. Entonces, pues muchas felicidades, gracias por participar. Vamos a estar haciendo felicidades. Vamos a estar haciendo más dinámicas como estas. Si es que les gustaron, les dejamos la encuesta en nuestro Instagram para que nos digan si quieren que continuemos haciendo estas dinámicas o de plano Nelson. Sí, y si les están interesados, estos videos ya están abiertos, o sea, pueden ir a verlos a nuestro canal. Bueno, no, sí, tiene que ser en YouTube, en Spotify sí. No, porque son los tours de nuestros libreros, entonces pues es algo más visual. Pero sí, felicidades. Lo hicimos con mucho amor, mucho cariño, y fue todo gracias a ustedes. Por ustedes. Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Comenten, compartan, difundan, eso nos ayuda mucho. Síganos en nuestras redes sociales y pues nos vemos el siguiente jueves. Bye. Bye.